Esta es una videoaula demostrativa para el curso Métodos cuantitativos para la gerencia y es sobre la ley de los grandes números y daremos el caso de la industria aseguradora. Mi nombre es Sergio Chion. El contenido, bueno, primero daremos una introducción y objetivo de la videoaula, después daremos una interpretación en el caso de una cartera de seguros contra incendio, después daremos una formulación rigurosa de la ley y terminaremos con conclusiones y bibliografía. Introducción. Bueno, ¿qué es la ley de los grandes números? Intuitivamente, la ley de los grandes números afirma que a medida que aumenten las veces que se realiza un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de un suceso se va aproximando a su probabilidad. Y el objetivo de esta videoaula es entender cómo cualquier actividad aseguradora se apoya fundamentalmente en la ley de los grandes números, para dar solidez técnica a su actividad, que de otra forma quedaría convertida en un simple juego de azar, en donde el riesgo, el siniestro y el pago de la indemnización quedarían supeditados a la suerte. Y la aplicación va a ser seguros contra incendio. En seguros contra incendio tenemos un individuo, ¿no? Digamos que posee una casa y hay un riesgo bajo pero latente de que la casa se incendie. El riesgo es bajo, pero el costo, si ocurre, es grande. Entonces, a cambio de un valor monetario, este individuo le transfiere el riesgo a una compañía de seguros que en caso de incendio se responsabiliza de pagar los costos derivados del incendio. Esta compañía de seguros tiene una cartera grande de clientes y luego aplica la ley de los grandes números. Y luego la proporción del número de las casas de la cartera que se incendian se aproxima a la probabilidad de incendio de una casa. Luego tiene un estimado del número de casas que se incendian y sabe cuál gasto va a incurrir durante un periodo de tiempo por motivo de incendios. Luego, por la ley de los grandes números, el riesgo desaparece. Aquí, si los presupuestos de la ley de los grandes números se cumplen, y si el número de pólizas es grande, entonces la proporción de casas que se incendian se aproxima a la probabilidad de que una se incendie. Pero ahí estamos hablando de presupuestos. Y pasamos a dar una frase que encontré en la Fundación Mafre, en la página web. Las consecuencias derivadas de la ley de los grandes números, cuando su aplicación se efectúa sobre una adecuada y suficiente base estadística, determinan el grado de posibilidad de que se produzca determinado acontecimiento. Por ello, esta ley es la base fundamental de la técnica actuarial, en cuanto se refiere al cálculo y determinación concreta de las primas que deben aplicarse para la cobertura de riesgos. Entonces tenemos que ver la formulación rigurosa de esta ley. La voy a presentar, pero no voy a hablar mucho sobre ella, porque tendríamos que tener un cierto conocimiento sobre probabilidad, algo más o menos avanzado. Pero detengámonos en leer los supuestos. Dice que las variables aleatorias deben ser independientes e idénticamente distribuidas para poder aplicar esta ley. La gestión de la compañía de seguros tiene que hacer cumplir estos supuestos. Si no, no puede concluir, no puede usar la ley de los grandes números. ¿Y qué son? Vamos a interpretar esos supuestos. Nos dice que las variables aleatorias deben ser independientes. Es decir, la probabilidad de cada uno de los sucesos no está condicionada porque otro de los sucesos ocurra o no. Es decir, cuando ambos sucesos no están relacionados. Por ejemplo, en una cartera de pólizas contra incendio, no voy a asegurar casas vecinas, porque si la casa de mi vecino se incendia, la probabilidad de que mi casa se incendie aumenta, ¿no? Es decir, están relacionadas las probabilidades. Y ahí esas variables aleatorias no serían independientes. Segundo, las variables aleatorias deben estar idénticamente distribuidas. Es decir, tienen que tener la misma distribución de probabilidad. Como consecuencia, en nuestro caso práctico, tenemos que formar carteras de riesgo con similitud en el tamaño del patrimonio asegurado. Asegurar en la misma cartera casas de características similares.
Y aquí hay que detenernos un momento. Ustedes me dirán, pero Sergio, yo veo que una compañía de seguros asegura cualquier tipo de casa, no les importan las características, etcétera. O puede asegurar casas vecinas, ¿no? En la realidad. Bueno, lo que hace es que en su cartera principal las divide en subcarteras donde los supuestos de la ley de los grandes números se cumplen. O segundo, usan técnicas más avanzadas que escapa a la explicación de esta videoaula como reasegurar. Bueno, conclusiones. La ley de los grandes números confirma que la frecuencia relativa de un gran número de resultados se aproxima al valor esperado, es decir, a la probabilidad, y que la diferencia disminuye a medida que se introducen más resultados. Es decir, a más pólizas de seguros, mejor la aproximación. Para los seguros, para un gran número de asegurados, la pérdida real por evento se aproxima a la pérdida esperada por evento. Y bueno, este es un ejemplo de donde vemos la utilidad de las matemáticas para su aplicación en la realidad. Así como hay este caso, hay diversas aplicaciones directas. Por ejemplo, el teorema del límite central. Pero siempre la gestión tiene que hacer que los supuestos se cumplan para que las conclusiones de la ley de los grandes números valga. Y aquí les dejo una bibliografía donde se profundizan esta ley de los grandes números y que sería bueno visitar. Muchas gracias.